Gente, hoy hablaremos de técnicas, habilidades o poderes muy rotos en su propio universo, pero que tienen una gran debilidad, que hace que la técnica en algunas ocasiones sea peor que una escopeta de feria, y algunas debilidades bastante estúpidas. Y ya sabéis, dale like, compartidlo, pero sobre todo el hype, que viene muy bien. Y dejad vuestra lista en los comentarios, obviamente antes de verlo. Desde el hombre menos gracioso de la historia hasta la técnica más sobrevalorada de Dragon Ball. Número 5. El comediante de Takaba, de Jujutsu Kaisen. Probablemente sea una de las técnicas más desbalanceadas de este universo, ya que un día puede ser una técnica extremadamente útil y al siguiente una basura. Básicamente lo que hace el comediante es que cuando Takaba está seguro de que sus acciones son graciosas, estas se convierten en realidad. Una especie de Toon Force del humor, por así decirlo, obviamente mucho más débil. Una técnica que, como nos dicen, incluso afectaría a Gojo. Un dato importante, como nos cuenta Ángel, es que probablemente lo mejor para la técnica del comediante sea que Takaba no tenga información sobre ella, ya que esto podría afectar a su uso. Si sabes que cuando eres gracioso puedes ser más poderoso, quizá dejas de ser gracioso. Por ejemplo, Hazenoki nos aseguró que con su técnica explosiva por lo menos tendría que haber matado a Takaba 5 veces, pero ahí estaba Takaba tan tranquilo. Lo único que le había pasado era que tenía un mechón de pelo mal puesto. Incluso fue capaz de invocar un abanico para desviar uno de los ojos de Hazenoki. Ahora bien, el verdadero potencial de su técnica lo vemos durante la pelea contra Kenjaku, ya que hasta el propio Kenjaku se quedó anonadado al ver cómo sus golpes simplemente no le hacían nada. Vamos, literalmente nos dice que sus 1000 años de experiencia como hechicero no le servían contra Takaba. Era algo tan diferente a los demás que era un mundo completamente nuevo. Ahora bien, Kenjaku comprendió cómo joderle, por ejemplo destrozándole la autoestima al criticar que sus chistes de manera objetiva son malos. Y no os mentiré, la verdad es que la mayoría de chistes de Takaba, supongo que son juegos de palabras japoneses, no pillo. Pero bueno, así Kenjaku podría debilitarlo. Ahora bien, Takaba se puede recuperar de esto. Gracias a un bonito flashback que vemos, el ánimo de Takaba volvió, diciéndonos que él no se conforma con hacer reír a 99 de cada 100 personas, sino que tiene que hacer reír a los 100. Y así se convirtieron en un dúo de chistes malos y una cantidad extrema de, no monólogos porque eran dúos, pero bueno, de chistes horribles, que lo único bueno que tuvimos de eso fue que Kenjaku iba vestida de enfermera, porque todo lo demás, siendo sinceros, no lo pillé. Pero ahí es cuando nos damos cuenta de otra debilidad que tiene el comediante. No había que luchar, sino dejarse llevar. Cumplir el sueño de comedia en pareja contra Takaba no es mala jugada tampoco. El dejar satisfecho a este hombre para seguir con sus chistes y meterse en una especie de mundo imaginario de simplemente humor también es una forma de debilitarlo. Ya digo, puedes debilitarlo tanto a nivel de autoestima, destrozándole el humor, o simplemente, en cierta manera, seguirle el juego. Son formas de debilitar a esta gran técnica. Y obviamente Takaba de esto no se puede defender al 100% porque ni él mismo comprende lo que está haciendo. Ahora bien, esto a Kenjaku no le saldría bien al 100%, simplemente pues que Yuta estaba ahí y le cortó la cabecita. Pero, siendo sinceros, la técnica del comediante es demasiado gambling. Un día puede ser asquerosamente buena, al día siguiente puede ser lo peor de lo peor, incluso perjudicial para el propio Takaba. Pero bueno, pasemos al siguiente. Número 4. El mandamiento de la verdad de Galan, del anime Nanatsu no Taizai. Como tal, podría entrar casi cualquier mandamiento, ya que estos poderes suelen estar muy rotos, pero con ciertas reglas, a las cuales también están sujetos sus usuarios. Por ejemplo, Greyroad, el mandamiento del pacifismo, tiene la siguiente regla: quien mate a alguien delante suya pierde rápidamente todo el tiempo que le queda de vida, envejeciendo hasta morir. Eso lo incluye a él, pero esto es si mata de manera directa. Si esta muerte es a través de métodos indirectos como enfermedades o este tipo de cosas, no le afectará. Así que hay formas de salirse de esto. Por eso prefiero quedarme con Galan, el mandamiento de la verdad. Su funcionamiento es el siguiente: delante de él no se puede mentir, debes responder siempre con la verdad. Vamos con algunos ejemplos de uso. Por ejemplo, Merlin intentó engañarlo diciéndole que si le contaba porque estaban los 10 mandamientos en el mundo humano, a cambio ella le contaría toda la información sobre Meliodas y los pecados. Al instante se convierte en piedra, ya que esto era mentira. Básicamente es una especie de one shot, ya que puedes acabar con enemigos mucho más poderosos que tú siempre que te estén mintiendo. Ojo, el engaño o la mentira debe hacerse a sabiendas, ya que por ejemplo Diane mintió a Galan diciéndole que no lo conocía, y esto en cierta manera era verdad, porque ella había perdido la memoria. Aunque técnicamente sí lo conocía, como había perdido la memoria no era mentira. Esto puede abrir ciertos escenarios interesantes. Ahora bien, sería un poco más adelante cuando nos enteraríamos de que los mandamientos también se les aplica sus propias normas. Después de que Galan perdiera contra Meliodas, este en un arrebato estuvo a punto de decir que si hubiera peleado en serio habría ganado. Si no llegase por sus compañeros que lo detuvieron, ahí mismo se hubiera convertido en piedra. Esto también es bastante curioso porque esa mentira debe ser verbalizada al 100%, si no
completas la frase no te afectaría. De cierta manera podríamos decir que incluso esas mentiras piadosas que nos podemos llegar a decir a nosotros mismos, en plan, si hubiera estudiado un poco más habría sacado por lo menos un 5, pues mentiras de ese estilo te pueden convertir en piedra. Ahora bien, el imbécil de Galan le propondría un juego a Scanor, el papucho de Scanor, obviamente aprovechando que Scanor estaba en su forma escuálida. Básicamente harían un combate a los Pokémon por turnos. Primero pega uno y después pega al otro para ver quién aguanta más sin huir. Y sería en este momento cuando veríamos al gigachat de Scanor vacilando a Galan diciéndole que su hacharrita no estaba mal hecha, sino que él era demasiado débil para levantarla con una sola mano. Y Scanor lo cortó de un solo golpe. Aunque obviamente matar a un mandamiento no es tan fácil. Además, Galan no había usado toda su fuerza, pero incluso utilizándolo a Scanor no le hizo nada. Se la sudó completamente. Y cuando era el turno otra vez de Scanor, nuestro papucho se puso un poco más serio y ahora sí que sí le iba a dar con más ganas. Y ahí fue cuando Galan mintió, faltando su palabra, huyendo del combate que no se podía huir, convirtiéndose así en piedra. Sí, el poder de Galan está roto, porque que tu enemigo te mienta es normal, el engaño es normal en una guerra sobre todo, pero claro, si eres un cobarde capaz de mentir, quizá no sea el mejor poder, así que es una debilidad bastante tocha. Pero pasemos al señor Pollo. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo hype y recuerda, tenemos un canal secundario, pásate por ahí. Número 3. El queer de House, Alas Feroces, de Boku no Hero. Y seguramente estarás pensando que este queer es muy simplón y que no tiene mucho de dónde sacar. Pues esto no es del todo cierto, ya que este queer ha demostrado ser uno de los más versátiles de todo el manga. Vamos con algunos ejemplos y después con su gran pero. El queer de House le dio un buen par de alas y plumas, las cuales puede controlar mentalmente sin ningún tipo de problema. Esto le permite obviamente volar, vamos, tener alas y no poder volar sería bastante triste, pero no solo se queda ahí, puede utilizarlas como una especie de shuriken o cuchillos arrojadizos, ya que puede lanzarlas y clavarlas en el enemigo. También puede clavarlas en su ropa para atraparlos, un poco rollo lo Spider-Man con sus telarañas. Y ojo, tienen su potencia, pudiendo acabar con Gnomus relativamente poderosos. Es verdad que contra el Gnomu de clase alta quizá ya se quedaba un poco corto o tendría que gastar demasiadas plumas, pero tiene una potencia bastante considerable, aunque no es su punto más fuerte, pero no acaba aquí. También sirven para proteger o salvar, ya sea bloqueando los golpes de los enemigos o llevándose a la gente de los lugares peligrosos, ya que con una pluma o un par de ellas, si está un poquito gordo, puede levantar el peso de una persona sin problemas. Es una habilidad tanto ofensiva como defensiva, pero aún hay más. Puede convertirlas en una especie de espadas de plumas con las cuales mejora sus movimientos, sus ataques cuerpo a cuerpo. Además, puede potenciar la velocidad de sus aliados, como hizo con Endeavor durante la pelea contra el Gnomu de alta gama que podía hablar, básicamente empujándolo desde atrás. Puede parecer poca cosa, pero sin esta ayuda Endeavor lo hubiera pasado bastante mal. Pero ¿queréis saber cuál es el mejor punto de este queer? Que me parece bastante fumada, siendo sinceros. Estas plumas sirven para el espionaje. Dejándola en una habitación, a través de las vibraciones puede entender de lo que están hablando. Esto es una utilidad tremenda, sobre todo un personaje como Hawks, que en gran parte funcionó como una especie de espía cuando se infiltró en la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación. De verdad, esto está extremadamente roto. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad de este queer? Pues sus propias plumas. Básicamente todo lo que tiene Hawks son sus plumas, es dependiente de ellas, y obviamente cuando las utiliza para atacar no es raro que acabe perdiendo varias de ellas, porque el enemigo las destruye o simplemente quedan en muy mal estado. Esto es aún peor contra usuarios de fuego como Davi, ya que básicamente es un counter natural, ya que un ataque normal de Davi puede quemar decenas o cientos de ellas. Aunque puede regenerarlas, este proceso no es instantáneo, lo que provoca que en una pelea de larga duración House se vaya haciendo cada vez más débil, tanto en versatilidad como en su capacidad de vuelo, en su velocidad y todo lo demás. Esto, por ejemplo, le pasó contra el Gnomu de alta gama. Llega un momento que literalmente le dice a Endeavor: yo ya no voy a ser mucho más útil. Puede no parecer algo tan malo, pero es el equivalente a quedarte sin munición o víveres en mitad de una guerra. Obviamente estás perdido a no ser que recibas ayuda. Así que sí, es un gran pero, aunque no lo parezca tanto. Número 2. Super Guarda, de Shedinja. Sí, otra vez estamos hablando de Pokémon. En Pokémon existen muchas habilidades extremadamente rotas. Probablemente una de las más rotas a nivel competitivo sea Intimidación, que básicamente es útil casi siempre. Cuando el Pokémon que tiene esta habilidad entra al campo, disminuye el ataque físico de los Pokémon rivales. Esto está roto de pelotas. Si no, preguntárselo a Incineroar, puto Pokémon de mierda como lo odio. Eso sí, como le hagas esto a un Kingambi con competitivo, empieza a rezar porque esos golpes bajos van a doler, y muchísimo. Lo mismo sucede con Milotic y Tenacidad, también está rotillo. Otras habilidades extremadamente rotas son las climáticas, o las que activan campos. Si no, preguntárselo a los Tapus o Real
Rillaboom, anda que no reinó con el campo de hierba, o el putísimo Mega Charizard y la maldita sequía. Vamos, esta habilidad es tan buena que incluso Pokémon que siempre fueron una putísima mierda a nivel competitivo, estoy diciendo, como Torkoal o Pelipper, al recibir sus climas pasaron a ser muy utilizados en equipos climáticos, siempre que no estuvieran Groudon y Kyogre, obviamente. Pero entre todas las habilidades, la más rota, sin ningún tipo de dudas, es Super Guarda, la habilidad exclusiva de Shedinja y que seguramente jamás veamos en ningún otro Pokémon nunca, porque estaría completamente desbalanceada. ¿Pero qué hace esta habilidad? Pues básicamente impide que lo golpeen los ataques directos, a no ser que sean súper eficaces, como el tipo fuego contra el tipo planta. En el caso del Shedinja, a tener una combinación un poco meh como es bicho fantasma, eso hace un total de 5 tipos: fuego, volador, roca, fantasma y siniestro. Pero aún así, esto puede sonar extremadamente roto, y sí, lo es. Como no tengas uno de estos tipos, ojo con matarlo. Sin embargo, existen vacíos legales para poder tumbarlo, como por ejemplo el daño indirecto. El clima de tormenta arena puede matarlo. Recordemos que Shedinja solo tiene un PS, al igual que el granizo, hasta que fue cambiado por el clima de nevada. También puede matarlo daño de púas, trampas rocas, púas tóxicas y toda la mierda que se pone en el campo. El daño del veneno o del fuego fatuo también puede matarlo. Pueden hacerlo objetos como casco dentado, habilidades como piel tosca o la habilidad rompemoldes que ignora la super guarda. Aunque es verdad que objetos como botas gruesas pueden evitar el daño de las púas o las gafas protectoras el daño de los climas, esto no quita que realmente tenga bastantes peros y bastantes vacíos legales y no es tan buena como la habilidad nos dice. Eso sí, como algún día Shedinja está habilitado en Champions junto con la mecánica de la Tera cristalización, ojito el Shedinja Tera tipo eléctrico más globo helio a ver quién mata esa mierda. Si no es con daño indirecto, va a ser que nadie. Ya digo, es una muy buena habilidad, pero tiene más peros de lo que puede parecer. Además, su usuario es un poco bastante meh, aunque en gran parte el usuario es meh porque si no, a quién coño mata a Shedinja. Para que quede claro este último punto, para mí Shedinja lo opuesto a Slaking. Slaking tiene estadísticas rotísimas, a cambio le damos una habilidad de mierda para compensar la cosa, y Shedinja tiene una habilidad muy rota, a cambio le damos estadísticas de mierda. Y quizá es mejor tener cosas más normales para poder brillar un poco más en competitivo. Pero bueno, creo que ya ha quedado claro. Pero pasemos a la técnica que falló más que una escopeta de feria. Número 1. La Genkidama. Sin duda, una de las técnicas más recordadas de este universo es la Genkidama. Obviamente por debajo del Kamehameha. Junto al Kaioken es una de las técnicas que Kaiosama le enseñó a Goku. Una técnica que era su última baza por ser muy peligrosa, ya que fácilmente podría destruir la Tierra si reúne demasiada energía. Aunque bueno, esto de destruir el planeta donde estás no suele pasar, pero bueno, cosas de Dragon Ball. Ahora bien, hagamos un repaso de lo útil que ha sido en sus peleas y después hablaremos de sus varios peros. Por ejemplo, en la pelea contra Vegeta intentó hacer una Genkidama cuando Vegeta se transformó en Ozaru, incluso utilizando antes el Kaioken para cegarlo, marchándose un poco lejos y así poder cargarla, pero aún con estas no le dio tiempo y quedó expuesto. Primer fallo de la Genkidama. Por suerte más adelante le daría la mitad de la energía que había reunido a Krillin y acabarían golpeando a Vegeta con la Genkidama, aunque les costó, pero aún así no murió. Lo hirió mucho, pero pudo seguir luchando durante un rato. Por suerte a Gohan le volvería a crecer la cola y se transformaría en Ozaru, si no lo hubieran pasado bastante canutas. Más adelante contra Freezer tampoco mejoró mucho la cosa, ya que bueno, Goku se puso en la característica pose para reunir la energía y acabar con Freezer. Para su suerte Freezer no sabía detectar el ki y era bastante imbécil, le costó darse cuenta. Vamos, si no llega a ser por el reflejo del agua no se entera de la película y aun con toda la energía reunida no fue capaz de matar a Freezer. Sí, lo hirió bastante. Él mismo pensó que iba a morir, pero no lo consiguió. Ahora pasemos a la única vez que la Genkidama sí que brilló. Obviamente estoy hablando del canon, las películas son otra cosa. Cuando consiguió acabar con Kid Buu, pero para eso hizo falta mucha ayuda. Tuvieron que revivir a los terrícolas. Kaiosama funcionó como un teléfono y si no llegase por la intervención del chat de Mr. Satan, ni de coña les habrían dado su energía. Ahora bien, el avispado ya se habrá dado bastante cuenta de las claras debilidades que tiene esta técnica y por lo que no es tan buena pese a ser muy destructiva. Primero, depende del lugar. La Genkidama es mejor en planetas donde haya mucha vida. Si es un planeta muy estéril, no será muy útil. Aunque claro, esto tiene a la vez un pero, porque si el planeta tiene mucha vida y absorbe mucha energía, técnicamente podrías destruirlo y como tiene mucha vida, básicamente cometer un genocidio. Pero bueno, esto es Dragon Ball, ya digo que lo de destruir un planeta no suele pasar tanto. Segundo, necesita mucho tiempo para recargar la energía. El usuario debe estar varios segundos o minutos para poder sacarle el provecho a la técnica, y quedarte tan expuesto contra un enemigo es casi una sentencia de muerte, sobre todo contra un enemigo que tienes que utilizar la Genkidama, que es la última baza. Tercero, es muy dependiente. Realmente para sacarle el partido necesitas mucha ayuda, ya sea de otros que te defiendan, de personajes que funcionen como Kaiosama para transmitir la información, o incluso personajes como Mr. Satan que consiga convencer a la gente. Cuarto, esto es más especulación mía, ¿qué tan óptima es la
obtención de esta energía, porque tiene que ser relativamente poca. Si para matar a un personaje como Kid Buu te hace falta tantísima energía de tantos seres vivos diferentes, tiene que ser una optimización bastante horrible. Pero ya digo, esto es más especulación mía, pero siempre me ha dado esta sensación. Sí, sin duda la Genki Dama como técnica de último uso, sobre todo si tienes aliados para enfrentarte al típico ser maldad pura como Kid Buu, puede ser relativamente útil, pero tiene tantísimos peros que la verdad en la mayoría de escenarios no las vas a utilizar o no le vas a sacar realmente el partido. Pero bueno, espero que haya quedado bastante claro. Decidme qué técnicas creéis que deberían aparecer en la parte 2, siempre que le vaya bien al vídeo. Espero que os haya gustado y adiós.